A partir de este martes 28 de julio, se hizo efectivo un cambio en la ley de asilo para personas en los Estados Unidos. La administración Trump hizo un cambio que está acelerando la derivación o canalización de los casos de asilo a jueces de inmigración. Los solicitantes de asilo podrían ser enviados directamente a tribunales de deportación bajo esta nueva norma. Esta modificación de la administración Trump podría transferir hasta casi 450,000 casos a jueces de inmigración, quienes podrían desestimar las peticiones de asilo. Este cambio, según algunos abogados, podría llevar a que personas sean expulsadas de Estados Unidos sin una audiencia. Antes de este cambio, las personas podían hacer un proceso positivo de explicar a autoridades del United States Citizenship and Immigration System, de explicar su caso a través de al menos 2 entrevistas para sustentar sus casos de asilo. Pero este cambio de regla está haciendo o tiene la pretensión desde el punto de vista de la administración Trump de reducir en 1/3 lo que es 1.400.000 casos pendientes de asilo que está atendiendo a la agencia que se llama USIS y la agencia del Departamento de Seguridad Nacional o DHS. La norma se hizo efectiva sin que el público pudiera opinar. En el pasado, los solicitantes de asilo que ingresaban legalmente a Estados Unidos o que nunca fueron acusados de una violación de migración tenían la oportunidad de solicitar refugio ante un oficial de asilo capacitado. El oficial podía remitirlos a un tribunal de inmigración para un procedimiento de expulsión si eran rechazados, o permitirles continuar el trámite y potencialmente acceder a un camino hacia la ciudadanía estadounidense. Hay un par de influencers que pasa que también son abogados y son abogados migratorios y ponen en circulación, pero en inglés y uno de ellos en español, buena información de análisis sobre estos cambios. Uno de ellos es Brad Bernstein. En mi opinión, él da este tipo de información que es de calidad. Durante décadas, alguien que presentaba una solicitud de asilo afirmativo porque tiene el chance de explicar su caso, podía esperar sentarse con un oficial de asilo y explicarlo. Con base en esta nueva norma, el cambio que entró en vigencia el martes 28 de julio, un oficial de inmigración puede revisar la solicitud, la declaración, los documentos de respaldo, los registros migratorios, los antecedentes penales, las verificaciones de seguridad y, basándose solo en el papeleo, decidir remitir a esta persona al Tribunal de Inmigración. Ahora, inmigración puede hacer esto si considera que usted incumplió el plazo de presentación de 1 año sin establecer una excepción, o si tiene una barrera obligatoria para el asilo, o si tiene factores negativos graves que hacen que usted no merezca el asilo como cuestión discrecional, o si su caso por escrito simplemente no establece elegibilidad para el asilo. También esto ocurre. Una persona que pide asilo necesita introducir antes de 1 año de cumplir con presencia en el país, en los Estados Unidos, su solicitud de asilo. Para Bernstein, esta es la parte más peligrosa. No es simplemente que migración pueda saltarse su entrevista, que ya no se la van a dar, y enviarlo a deportación. Es que inmigración lo va a enviar a deportación sin siquiera solicitar más pruebas. Es decir, se están saltando el proceso de validación de su caso. En otras palabras, es posible que no reciba ninguna advertencia individual de que inmigración cree que falta algo o que su caso de asilo es legalmente insuficiente. Antes el sistema era mucho más amigable en darle a la persona solicitante un chance o varios chances y establecer un tipo de comunidad de comunicación para que la persona sustentara su solicitud. Dice Bernstein, si presentó una I-589 breve o con muy poca información porque esperaba explicar todo en su entrevista, debería revisar su solicitud ahora, aconsejó el abogado, pero no envíe ciegamente a inmigración un montón de documentos.
Cualquier cosa que se presente debe ser precisa, organizada y coherente con todas las presentaciones migratorias anteriores. Tiene permitido complementar su expediente y si presentó la solicitud más de un año después de ingresar a los Estados Unidos, lo que corresponde a una primera falla en el trámite, una primera falta de estar a tiempo con el trámite, su expediente debe explicar claramente ahora las circunstancias cambiadas o extraordinarias y cómo esas circunstancias causaron el retraso en la presentación tardía de su solicitud de asilo. Si la conexión entre lo que es el propósito de usted y su motivo de protección no está clara, ese nexo se debe explicar ahora en una presentación complementaria antes de que Inmigración tome una decisión sobre su solicitud. Arrestos penales, acusaciones en el extranjero, reasentamiento firme, participación militar o en organizaciones, fechas de entrada inconsistentes y otros hechos negativos deben abordarse de inmediato. No asuma que un oficial le va a preguntar sobre eso, porque ahora, bajo esta nueva norma, simplemente van a revisar su solicitud y enviarlo a expulsión. El sistema es menos amigable, es menos paciente, es menos colaborativo con usted. Y Bernstein recomienda aquí adelantarse y poner su expediente al día de manera propositiva frente a Inmigración. En opinión del abogado, el gobierno dice que esto va a reducir los atrasos migratorios y liberar citas de entrevistas para casos más sólidos. Y quizá para esos casos más sólidos ayudará porque esas personas obtendrán sus tarjetas de residencia más rápido. Pero el Departamento de Seguridad Nacional o DHS admite que los atrasos en los tribunales de inmigración van a aumentar. Todo se va a poner más lento sustancialmente. Así que no se está eliminando realmente un atraso. Se está eliminando un paso en el proceso de asilo y creando un atraso mayor en los tribunales de inmigración. La conclusión para Bernstein es simple. Su I-589, la solicitud de asilo que presentó, ya no puede tratarse como un borrador que arreglará en la entrevista, que eso parece, según como él habla, una práctica común. Ahora, el otro influencer, el abogado Pedro Chávez, también comparte esta información que es de calidad. Las personas principales que van a ser objetivo de este cambio de norma son aquellas que tuvieron procedimientos judiciales y sus casos fueron desestimados sin perjuicio. Eso lo que quiere decir es que puede ser que haya personas que ya hayan asistido a tribunales migratorios y su caso haya sido decidido temporalmente o circunstancialmente sin perjuicio, es decir, que el caso puede presentarse de nuevo a un tribunal porque la decisión no fue definitiva. Entonces es muy probable, opina Chávez, que el 99% de los casos que se desestiman en el Tribunal de Inmigración sean desestimados sin perjuicio, lo que significa que podrían llevarlos de vuelta a la corte en cualquier otro momento. Y así ha sido siempre, explica, bueno, es la experiencia del abogado. Esta norma final, interina, de UCIS, honestamente, él dice que ya comenzó a verla en su propia práctica como abogado. Clientes que tenían casos afirmativos tenían una entrevista programada en la oficina de asilo de UCIS y luego en la etapa final se les negaba la entrevista y se les enviaba de vuelta a la corte o eran detenidos. El abogado Chávez recomienda no asustarse si los devuelven a la corte por múltiples razones. La verdadera razón por la que hacen esto es para asegurarse de que ustedes sepan que tienen su dirección actualizada y que van a asistir a su primera audiencia. Es un chequeo y usted debe presentarse. Y él explica, Chávez, que esto se da en mega sesiones, con mucha gente, supongo que en tribunales migratorios. Pero si no se presentan a esa primera audiencia, se les ordenará expulsión. Solo les darán un nuevo plazo o tiempo para encontrar un abogado. Ellos están apostando a que usted no se presente a la primera sesión del tribunal, pero debe hacerlo. Así recomiendan al menos estos dos expertos. Según Chávez, y él también hizo en otro video la recomendación
sobre todo para gente de Haití, pero también cae para gente hispana, gente con origen latinoamericano, contratar un intérprete, hacer un esfuerzo colectivo en el sitio y contratar un intérprete en este tipo de tribunales. Explica Chávez, si aún no ha presentado su I-589, tiene que presentar ciertos documentos antes del plazo establecido por la Corte. Fíjense que recomienda lo mismo que Bernstein. Si no lo hace, en su caso será desestimado o se le ordenará la deportación. Lo más probable es que sea preterminado, prefinalizado. Así que tienen que hacer esto a tiempo, dice el abogado. Ahora, la tendencia es que los funcionarios de Trump han facultado a los jueces para desestimar ciertos casos sin audiencia, por lo que los abogados del lado de los inmigrantes señalan que es posible que muchos solicitantes de asilo sean deportados sin oportunidad de ser escuchados. Una cosa importante de contexto. Estados Unidos es signatario del Protocolo de 1967 de las Naciones Unidas sobre refugiados, que prohíbe a los países miembros expulsar inmigrantes a naciones donde enfrenten amenazas graves a su vida. Los funcionarios de Trump se preparan para terminar con los permisos de trabajo para haitianos después de que la Corte Suprema permitiera a las autoridades dejar expirar su estatus de protección temporal. Si esos inmigrantes también están en una situación de solicitud de asilo y sus casos son remitidos a los tribunales, los abogados advierten que la amenaza de deportación podría ser inminente. Todo es parte de un plan para tomar a personas legales y volverlas ilegales, dijo la abogada Kurzban, uno de los abogados que representó a haitianos en el caso que llegó a la Corte Suprema. Desde una vista aérea, dice el abogado, ciertamente parece una máquina de deportación, convertir el sistema de asilo en una máquina de deportación. Pero claro, más contexto. ¿Por qué atacar el asilo? El asilo es una de las pocas vías de una persona que llegó a Estados Unidos y quiso cambiar su estatus para un estado de permanencia mayor prolongado, para obtener el estatus de residencia permanente y, consecuentemente, la ciudadanía. Los más de 400,000 casos de asilo pendientes de UCIS que podrían ser enviados a procedimientos de deportación involucran principalmente a personas que solicitaron refugio después de haber estado en Estados Unidos por más de un año. La ley federal exige que los solicitantes de asilo presenten su solicitud dentro del año siguiente a su llegada. Y los funcionarios sostienen que la mayoría de los solicitantes tardíos remitidos a jueces de inmigración en los últimos años no han sido elegibles para una excepción de ese requisito. La ley establece que hay algunas excepciones que la persona puede argumentar si se le pasó ese año de introducción de petición del asilo. Los defensores de los inmigrantes han argumentado durante mucho tiempo que las personas que huyen para salvar sus vidas no conocen bien los entretejidos del sistema migratorio norteamericano y el plazo de las leyes migratorias de Estados Unidos. Y señalan que los tribunales de migración no les asignan defensores públicos. A veces las solicitudes legítimas se presentan tarde, afirman, y la ley federal permite a los jueces omitir ese requisito en casos extraordinarios. Es decir, que puede ser discrecional para los jueces omitir el hecho que la persona introdujo el trámite de manera tardía. Ahora volvamos a los consejos de Brad Bernstein. Esto no significa que las 440,000 personas van a ir de un día para otro a la corte, porque esto de alguna forma va a crear un cuello de botella, una obstrucción en el procedimiento. Solo significa que muchos lo harán, una buena cantidad. Una remisión no es una denegación de asilo. Que te manden a un tribunal no es una denegación de asilo. No es una orden de deportación inmediata, pero significa que su primera oportunidad de explicar su caso en persona puede ser ahora en una sala de tribunal de inmigración adversarial, frente a un juez de inmigración y con un abogado del gobierno argumentando que usted no debería obtener asilo. Mi nombre es Víctor Hugo Febres y esta es la cosa que puede impactar nuestra vida hoy y cambiarla para siempre.